Muy bien. Para poder medir la hipertensión arterial, estamos en el diagnóstico, entendiendo ya lo... Siempre acuerde que todas las enfermedades se estudian las epidemias. Si hay epidemia, bacán. Si no, etiología, fisiopato, clínica, diagnóstico, tratamiento. Pronóstico si hubiera la posibilidad. Entonces, para medir la hipertensión arterial hay pasos. El primer paso es que el paciente tiene que estar en reposo. Mínimo 5 minutos. Sentado, tranquilo, señor, no hable. Quédese tranquilo. Vamos a medirle. Mira cómo está el sistema. O sea, todo tranquilamente en reposo. La gente piensa que esto no importa. Les dicen, ¿para qué tanta vaina? Eso influye. Y si ha tomado, por ejemplo, ha hecho ejercicio, ha fumado, se recomienda 30 minutos de reposo ante el ejercicio. De repente el paciente viene corriendo, doctor, casi llego tarde a mi consulta, sudando entra al consultorio. Señor, espéreme afuera media hora, luego lo vuelvo a llamar. Pero doctor, me tocaba ahorita. Hágalo por el bien de usted mismo. Entonces tienes que ser muy claro en ello. Ir en reposo que se quede 5 minutos. ¿Ok? Si tomó su cafecito previo, ya la fregó, porque vas a tener un poquito más de taquicardia de lo normal, ¿no? Pero lo ideal es que cualquier situación, sobre todo ejercicio, esté 30 minutos reposado. Ya si has fumado o tomó café, ya, ¿pero qué vamos a hacer? Bueno, tienes que medirle nomás, no te queda otra. Pero lo ideal es que no tome nada, ¿no? O sea, preguntar siempre, al menos sabes que ese día vas a estar sesgado y la próxima vez le dices que no tome, ¿no? Para tomarle la presión y hacer un buen estudio como se debe, ¿no? Luego, el segundo paso es proceder a medir la presión arterial, ¿no? Acá hay la flexura del codo. Normalmente de la flexura del codo, 2 dedos para arriba, en el borde medio está la arteria braquial, ¿no? Entonces aquí, pues ahí vamos a escuchar. Jamás se les ocurra meter el estetoscopio debajo del brazalete. Eso aumenta la presión arterial. Hace que se sienta más alta. La puedes fregar. Yo he visto muchos casos que meten el estetoscopio dentro y luego le meten el brazalete y comienzan a insuflar, ¿no? Para comodidad del operador. No quiero decirlo, Luis, no quiero decirlo. Entonces, para comodidad del operador. Pero es importante que le coloquen y luego abajo se coloca el estetoscopio, ¿ya? Es importante. Cuando hagan esta medición, es muy importante que la medición del brazo que van a medir, el paciente no esté con el brazo en el piso, sino que el brazo, el manguito, esté a la altura del corazón. Por lo tanto, este brazo lo puedes llevar a tu cuerpo. O si estás sentado, estar en una silla que permita tener la misma altura del manguito con tu corazón. ¿Ok? También influyen las medidas. Ese es un segundo paso importante, una segunda pepa que hay que tener en cuenta. La tercera pepa que hay que tener en cuenta es que en la primera visita, siempre se hace la medición en ambos brazos, derecha e izquierda. Tienes que hacer en ambos porque puede ser que tenga alguna coartación, alguna cosa que terminas diagnosticando. Entonces, ese dato es muy importante de cara a la forma de medición, ¿ya? Eso es muy importante. Y en este momento es también importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando insufles, hay gente que no le pregunta al paciente si es hipertenso. Tú imagina que todos los pacientes son 140-90. Imagínate. Entonces, ¿hasta cuánto tienes que insuflar? Hasta 160. Entonces, tú insuflas hasta 160 a todos. Hazte la idea de a todos. Si llegado a 160 todavía escuchas el latido cardíaco, hazle 20 más. 180. ¿Desapareció el latido? Sí, listo. Comienza a desinsuflar. Entonces, no hagas lo que muchas personas hacen, ¿no? Lo inflo hasta 220, casi ya está rompiendo la manija ya, y el paciente está, doctor, me duele, doctor, aguanta. Y tú, no, doctor, me duele mi brazo, me duele, ya bájale. No hagas eso, oye. No hagas, estás haciendo un síndrome compartimental, maldito. Solamente tienes que subirle 20 nomás de lo que normalmente maneja. No sé cuánto maneja, súbele 160. ¿Me escuchas? No escucho. Quédate ahí. Sigue escuchando el latido, síguele subiendo a 180. Pero no hagas esa tontería, porque cuando tú haces eso, haces una respuesta simpática en la persona y la presión se eleva más.
Pero ten cuidado. Cuando comiences a bajar, también yo veo a los alumnos, sobre todo alumnos he visto, no tanto médicos, pero he visto alumnos que le suben y luego parece que han reventado una llanta del carro, comienza a desinsuflarse entonces también está mal, pues, ¿no es cierto? Tienes que hacer poco a poco, incluso todavía le dices, apúrate, mide la presión, sí doctor, hace todo bacán, lo levanta, todo, yo digo, qué bien, paso 1, correcto, paso 2, correcto, paso 3, correcto, estoy emocionado, digo, no puede ser, digo, siempre es bueno encontrar, estos son casos aislados en el universo, y cuando comienza a desinsuflar, digo, oye, ¿qué has hecho? No, doctor, no tiene hipertensión, ¿ah? Entonces pasa desapercibido y normalmente la disminución de cada bajada que tiene que dar la manija es más o menos 2 milímetros por segundo. Tiene que ir cayendo eso. 2 milímetros por segundo. Perfecto. En el paso 4 es muy importante recordar que se registra la presión arterial sistólica, primer oído, y al final la presión arterial diastólica, el último que escuchas. No se registra el latido que miras. Ten mucho cuidado. O cuando veas el movimiento del manómetro, si es que lo tienes, ¿no? Visible, estos de mercurio. No, es lo que tú escuchas. Se llama ruido de Korotkov. Ruido. Entonces, si es ruido, ¿por qué miras? Escucha, oye. La otra vez un pata me dijo, doctor, no, ya estoy sintiendo ya estoy sintiendo. ¿Qué estás sintiendo, hermano? Le digo, tienes que escuchar. Entonces, tienes que escuchar el sonido, el chapeteo. Nunca te guíes de la palpación, porque podría ocurrir de que la arteria está tan calcificada que late. Con el latido desde la arteria braquial y axilar, viene el latido fuerte y puede ser que lata, pero no te guíes de eso, guíate del flujo. Y el flujo se comunica por sonidos. Entonces tienes que escuchar el ruido. Paso 5. Es importante recordar, ya una vez escrito tu papelito, has hecho todo tu vaina, recuerda que tienes que hacer mediciones, mínimo, en la consulta. Por ejemplo, he hecho mi consulta y he sacado 3 mediciones. Elimino la que es más baja, me quedo con las mediciones, digamos, más exactas y saco un promedio. Entonces, ya tengo mayor o igual a 2 mediciones en la consulta. Paso 5 importante. Entonces, el paso 5, eso se ocurre en una consulta. Para que yo diga que el paciente es hipertenso, tengo que tener mayor o igual a 2 ocasiones. O sea, mínimo 2 consultas. Mínimo 2 consultas. Para poder decir, y esto se le entrega al paciente en escrito. Esto es muy importante que tú tienes que saber en el paciente. Normalmente, exacto. Según la AJA dice, quita la primera porque puede ser que lo hayas tomado mal o que el paciente haya reaccionado. Eso ocurre generalmente, ¿ok? Yo generalmente elimino, ya por un tema de práctica, la que está fuera de los niveles promedio. Si veo que una está muy elevada que la otra, no, lo elimino. Es una forma. Pero siempre tiene que tener mayor igual a 2. Lo puedes tomar apenas entra, a la mitad de la consulta y a la final de la consulta. O sea, puedes hacer eso durante una misma consulta. Eso es importante. ¿Sí? Pero 2 ocasiones mínimo. Puede ser hoy día y de acá a una semana, otra medición. Si lo tomas mañana, de repente hoy día he estado estimulado, mañana está estimulado. Generalmente que haya más tiempo. No hay un tiempo, no hay un tiempo. Puede ser durante la primera semana, te dicen. O sea, no hay un tiempo mínimo, pero en la primera semana lo ideal es tener al menos un control mínimo, ¿no? En una semana, al menos otro control. Entonces eso es importante. Entonces, esto es importante, chicos, solamente tomando esto ya, por ejemplo, pueden venir 1000 preguntas. Ahora, cuando tú hayas la cifra, ya lo sabes, ¿no? Tomas la primera, por ejemplo, ¿no? Está tu consulta y el paciente viene, ¿no? Entonces tiene acá medición 1, medición 2 y medición 3. Te quedas, eliminas, ponte la medición 1 y te quedas con un promedio de 2 mediciones. Entonces ya acabaste tu consulta 1. Consulta 1 me salió, ponte 138 con 80. Muy bien. Ahora tienes que tener una segunda consulta.
En tu consulta 2, tu promedio te salió 145,80. Entonces, a estas dos, ya más o menos vas jugando y dices, oye, creo que sí es hipertenso, ¿eh? Tiene presión sistólica aislada, me parece el paciente. Entonces ya más o menos puedes ir jugando. Si tienes una duda, puedes hacer una tercera, una cuarta, una quinta. Si hay duda, mándalo al mapa, o sea, está en tu terreno ya, pero ya estás orientadazo, que es lo que yo quería. La pregunta que viene para todos es la siguiente. ¿En qué situaciones puedes definir hipertensión arterial con solo una medición? O sea, basta que tengas una consulta y tú defines hipertensión arterial. ¿En qué casos puedes definir hipertensión arterial con una medición sin esperar venir a otro control? Ahí los leo. Todos escriban para que hagan active. Cuando todos escriban, como que comienzan a botar sus errores o pueden hacer retroalimentación en ese momento de lo que sienten. A ver, los leo. Ya. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿En qué casos? Miren, para acá los leo. En casos de que el paciente debute con crisis hipertensiva. Y en casos donde se observa que el paciente tiene una presión arterial mayor o igual a 160 con 100, ojo, mayor o igual a 160 con 100, o sea, un debut maldito, ha debutado con una presión importante, y aparte de esto tiene daño demostrado. Daño demostrado. Por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, que tenga accidente cerebrovascular asociado, ¿no? O sea, cosas que haya sido demostradas, ¿sí? Daño orgánico. Así es, daño orgánico. Entonces, en estos casos ya no hay duda, pues, un sistólica mayor o igual a 160 con 100 de diastólica, con daño demostrado, dale tratamiento inmediatamente, ¿no? O una crisis hipertensiva también. Le puedes dar tratamiento incluso, ¿no? De inicio ya. No esperas mucho tiempo. Entonces, estos casos, ¿cómo han venido en las preguntas de examen? ¿Saben cómo han venido? Han venido poniendo al paciente en una situación en la cual te ponían el famoso desplazamiento del latido cardíaco, ¿no? Decían, latido cardíaco desplazado de la línea medio clavicular. Eso es una forma en Perú de decirte hipertrofia ventricular izquierda, por si ves ese tipo de narración en una pregunta, ¿ya? La bata blanca ocurre con los pacientes mayores, sobre todo mayores, que van a consulta y son diagnosticados como hipertensos en consulta, pero en su casa aparentemente presiones normales. Esos pacientes que van a bata blanca se benefician del mapa. Y en mapa no hay duda, porque va a estar en su casa y como es ambulatorio, va a registrarlo. Cada 15 minutos te toma el mapa. Tú estás sentado y te viene la presión, te estiras tu brazo, te toma la medición y luego te registra en la maquinita. Al día siguiente entregas la maquinita, te quitan ya el manómetro que toda la noche, incluso día y noche, duermes con eso, te siguen midiendo toda la noche, ¿no? Y ahí te salen tus promedios, ¿no? Entonces es importante. Yo tengo diagnóstico ya en paciente con hipertensión. ¿Qué exámenes voy a pedir? Bueno, primero siempre lo metabólico, glucosa, urea, creatinina, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿sí? Lo segundo, electrolitos para descartar causas secundarias, ¿no? Patología hormonal que juega con electrolitos, va muy bien con ello. Tercero, análisis de orina, ¿no? Podemos solicitar exámenes de orina también, ¿ya? Eso es importante tomar en consideración. Los exámenes de orina, analizamos mucho, chicos, lo que son la citología, la parte bioquímica, también es muy importante tomarlo en cuenta o tomarlo de manera asociativa, ¿no? Un tema importante también que pasa desapercibido muchas veces es que actualmente muchos están pidiendo ya TSH dentro del estudio porque hay muchos cuadros de hipertiroidismo no estudiados, digamos. Te lo pongo separado en subrayado porque no es de protocolo, digamos, pero la guía te recomienda hacerlo, ¿eh? La guía te recomienda hacerlo, ¿ok? Entonces, tu examen completo de orina, sodio, potasio, glucosa, urea, creatinina, TSH, la guía te sugiere hacerlo. No se hace de protocolo en nuestro país todo. Acuérdate que nosotros en Perú nos tiramos más a la AJA. No usamos la guía europea. Usamos, en caso de hipertensión, guía americana para manejo. ¿Ya? Es importante, ¿eh? Es importante. Luego también pedimos el perfil lipídico. En el perfil lipídico, parte de todo el evento, digamos, de toda la dislipidemia que puede encontrar el paciente, ¿no? Eso es muy importante. Luego también el EKG.
electrocardiograma a todo paciente de rutina, tienes que solicitarle electrocardiograma, o sea, no hay forma que se salga desapercibido, ¿no? Todo, el EKG. Y lógicamente lo metes luego a las calculadoras de factores de riesgo cardiovasculares, que hay 20.000 calculadoras, para mirar nada más o menos cómo está el riesgo, ¿no? Eso es importante. Adicionales a esto, o sea, tú quieres gastar más plata, quieres estudiarte más, puedes utilizar adicionales, ¿no? En los adicionales está la ecocardio como un elemento importante dentro del mundo. También está la albuminuria, ¿no? La albuminuria también es otro adicional que últimamente se está usando bastante. Y también podrías jugar, por ejemplo, con el ecodoppler, ¿no? El ecodoppler renal, por ejemplo, ¿no? Que usamos como un adicional en pacientes, ¿no? Adicionales, ecocardio, ecodoppler renal, albuminuria, ¿ok? Albuminuria. Ácido úrico no lo pedimos, lo pedirías en todo caso si tienes un paciente con un riesgo de un gotoso, pues, ¿no? Sospecha de gota, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero no se pide rutina, no se pide rutina. Se pide dentro de los cuadros metabólicos, es verdad, pero no se pide rutina en pacientes con hipertensión, ¿no? Eso es importante, ¿ok? Sí, doctor, ¿cada cuánto tiempo nos recomienda un control laboratorial en un paciente diagnosticado con hipertensión arterial? En verdad, basta que tengas hipertensión arterial, los controles ya no van para la hipertensión arterial porque el control va a ser de presión arterial, no de laboratorio. El control laboratorial es cuando el paciente sufre alguna enfermedad metabólica tipo diabetes, ¿no? Entonces, ahí va más laboratorio. Pero tú, un paciente con hipertensión, no tienes que hacerle esto cada 3 meses, ni cada 6 meses, ni cada año, nada que ver. Solo que estos exámenes se llaman exámenes marcadores o trazadores. ¿Qué quiere decir? Que basta que tú te diagnostiquen hipertensión, tienes la obligación de descartar todos los factores de riesgo cardiovasculares que pueden existir. ¿Por qué? Porque la hipertensión es la gran silenciosa. Quiere decir que una vez diagnosticado hipertensión, el silencio comienza y la destrucción de tu cuerpo comienza de manera, digamos, progresiva. No da síntomas. No da síntomas. Entonces, pero si tú al diagnosticarte hipertensión le das un marcador a todo el paciente, todo esto, puede ser que descubras otras cosas. O sea, para eso sirve todas estas cosas, para ver si descubro otras cosas más y voy tratando las otras cosas, porque yo no puedo tolerar que haya hipertensión más otras cosas más. Por eso es importante. Por eso es importante. Así es, así es. Además es importante para el tratamiento, ¿no? Porque puede ser que el paciente tenga alguna otra cosa más rara. De repente yo le estoy que doy fármacos y el paciente tiene una enfermedad de fondo, una glomerulonefritis, tiene, o sea, las causas secundarias, ¿sí? Las causas secundarias, sobre todo para las causas secundarias. Eso es muy importante. Doctor, ¿en qué momento del día se tiene una presión arterial media más certera para controlarla? No existe un momento del día. Se sabe que durante la mañana y las noches sí hay cambios, pero no tienes un momento del día adecuado, en verdad, porque depende de tu actividad física. Por eso que el mapa es lo mejor que existe, pues, porque independiente, incluso cuando te hacen el mapa, se te sugiere de que en los momentos que tienes cólera o que tienes una acción inadvertida, alguna reacción, escribas la hora para que en ese momento la interpretación sea en marco de lo que lo que ha ocurrido o lo que has tenido. Eso es muy importante, ¿ok? Sodio, potasio, como todo cuadro venoso, pues, ¿no? Todo exámenes, todo estos son exámenes venosos, ¿no? Ninguno es examen arterial, ¿ok? Sí, ninguno es examen arterial. Complicaciones que podemos tener en los pacientes, ¿cuáles son las que más tenemos miedo, al menos nosotros? Entonces, porque acá comienza un tema, ¿no? Tú buscas que todos los pacientes sean normales, ¿no? Y hemos visto acá, para esto es importante esto, ¿no? Si yo sé que un paciente es normal, cuando es menos de 130 con 85, ¿qué es lo que ha ocurrido con la mayoría de pacientes cuando están por encima de 130 con 85? Eso es lo que a mí me da miedo. Tú dices, todos los pacientes que estén por encima de 130 con 85, yo voy a decir que son pacientes que tienen una presión arterial elevada, o sea, es una normal alta. Así que son los famosos prehipertensos. Estos pacientes tienen que ser capturados por el médico. ¿Por qué? Estos son los que uno tiene que hacer screening. Por ejemplo, salud ocupacional, ¿no? Mediciones cada año en el trabajo de estos pacientes. Porque una vez que pasa de 140 con 90, este paciente comienza el camino, da inicio a las complicaciones tardías. O sea, tarde o temprano va a tener complicaciones. El éxito va a ser que si mantenemos en valores normales con su medicación, con sus hábitos, digamos, adecuados, vamos a retardar que esto aparezca. Sobre todo a eso va apuntando lo que se llama valores asociados a riesgo. Que es que una vez yo tengo elevado, por ejemplo, en pacientes no diabéticos, en pacientes no renales,
lo ideal, o sea, no diabéticos, no renales, se supone, ¿no? O sea, no metabólicos, en otras palabras, los valores asociados a riesgo van a estar cuando el paciente tenga valores mayores de 140,90. Pero si el paciente es diabético, si es enfermo renal crónico, esto cuando es mayor de 135, ojo, perdón, más de 130 con 85, vamos a tener riesgos. ¿Ok? Vamos a tener riesgos. Entonces, los pacientes diabéticos y renales, lo ideal, ¿cuál sería? Lo ideal es que tengan menos de 130,85. En los no diabéticos y en los enfermos no renales y no renales y no diabéticos, en general, la población general, más riesgo cuando tiene más de 140,90. ¿Te das cuenta? Que es distinto manejar la hipertensión en un diabético y en un renal crónico que en un no diabético y un renal crónico. Es muy distinto, sus objetivos son distintos. Entonces deberíamos cuidar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque los diabéticos se comportan muy vasculares, son muy vasculares, muy vasculares. Lo ideal, entonces estos están asociados, ¿no? Estos valores están asociados al riesgo de desarrollar más complicaciones. Sobre eso está un poco toda la investigación actualmente en el mundo, ¿no? A recordar es. Por eso que lo normal, lo ideal es que tenga pues valores menores de 130,85, ¿no? Antiguamente decían menos de 120,80 que sea lo normal. Y no es así. En la práctica es difícil eso. Estamos completamente felices. O sea, ideales si un paciente tiene menos de 130,85. Estamos felices. ¿Ya? Si tienes menos de 130,85, estamos felices todos. Estamos felices todos y todo va a ir muy bien. Todo va a ir muy bien. ¿Ya? Entonces, la meta hoy día a todos los pacientes diagnosticado con esfingomanómetro es tener una meta menor de 130,85. ¿Ok? Acá dice inicio de complicaciones tardías. Inicio de complicaciones tardías. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la idea es chapar a todos los pacientes en salud ocupacional cuando tienen estos valores. Más de 130,85, chápalo. Puedes ayudarlo. Baja de peso, ejercicios, todo. Tú lo chapas. ¿Ya? Si ya está más de 140,90 en el diagnóstico, ya el paciente inicia complicaciones tardías, porque son los que más rápido evolucionan a complicaciones si no tienen tratamiento. O sea, métete eso en la cabeza. O sea, yo no quiero que te sepas números es hipertensión grado 1. No, olvídate de esa tontería. Quiero que sepas qué tienes que hacer cuando veas el número. Si yo tengo un paciente más de 130,85, automáticamente salud ocupacional. Ese paciente tiene que cambiar. Ahorita este paciente se convierte en esto. Y cuando está acá, ya es complicaciones tardías que están iniciando. Entonces, hay que recordar, ¿no? Los valores asociados a riesgo son en pacientes no diabéticos y no renales crónicos, evolucionan rápido con 140-90. Pero si tú eres diabético y renal crónico, evoluciona más rápido siendo una normal alta. O sea, siendo valores normal alta y estás evolucionando si eres diabético o renal crónico. No deberías tener esos valores, porque haces complicaciones tardías. ¿Sí? ¿Se entendió, no es cierto? Perfecto. ¿Complicaciones de qué tipo? 4 órganos, quiero que veas acá. Corazón, cerebro, ojos y riñón. En corazón, lo que vamos a encontrar es hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Con ecocardiografía. Doctor, yo sé con el electrocardiograma, el índice Sokolov, esa vaina ya no está abandonada. La electrocardiografía sirve para isquemia y para arritmias. Para todo lo demás, ecocardiografía. Segunda complicación, fibrilación auricular. La arritmia que más se asocia a hipertensión es la fibrilación auricular. Hay que recordar. Ahora, ¿puedo, digamos, cardiovascularmente sacar otras variables? Claro. A nivel de la carótida, pues asocia el factor de riesgo para las estenosis carotidias. Que vemos bastante. A nivel vascular periférico, ¿no? Miembros inferiores, sobre todo, es recontra asociativo para los pacientes que tienen claudicación intermitente, que son los pacientes con insuficiencia arterial crónica. ¿Ok? Para los pacientes renales, ¿también hay problema? Por supuesto. Pacientes aórticos, por supuesto, aórtica. Pacientes en la aorta, a nivel de la aorta, se asocia mucho, al desarrollo de aneurismas de aorta. Se asocia al desarrollo de aneurismas de aorta también. Entonces,
O sea, en otras palabras, la hipertensión a nivel cardiovascular tiene varias complicaciones. Carótida, estenosis, periférico, insuficiencia arterial periférica, aorta, aneurismas de aorta, incluso cuando hay disecciones que se presentan, también hay que controlar la presión más aún. Pero quiero que recuerdes las grandes preguntas de examen, que son estas dos, y las otras que podrían venir. A nivel del riñón, ¿qué ocurre? Importa mucho la nefroangioesclerosis. Nefroangioesclerosis. Se endurece el glomérulo, se endurece. ¿Esto a qué te lleva? A la insuficiencia renal crónica. Si tú estudias cuáles son las causas de insuficiencia renal crónica, la primera causa es diabetes. La segunda causa es hipertensión arterial. La tercera causa es glomerulonefritis. Entonces, estamos hablando de una causa importante de enfermedad renal crónica. O sea, no puedes pasar desapercibido, hermano. No puedes. ¿Ok? Entre carótida y aorta, enfermedad vascular periférica, que es la insuficiencia arterial crónica. ¿Ok? A nivel del cerebro, pues, doctor, los accidentes cerebrovasculares, los TIAs, los accidentes cerebrovasculares establecidos más de 24 horas, los ACV clásicos, podrían estar acá. ¿Cuál es la causa de accidente cerebrovascular que más se asocia a la hipertensión? Las causas isquémicas, doctores. Causas isquémicas. ¿Ok? Doctor, yo pensaba que los pacientes que hacían hipertensión hacían ACV hemorrágico. No, que puede haber ACV hemorrágico por un pico hipertensivo, puede haber. Pero ¿cuáles son los ACV que más frecuentemente se asocian a hipertensión arterial? Los isquémicos. Perfecto, Giancarlo. Los isquémicos de tipo lacunar, con afectación a nivel del putamen, eso es pregunta clásica, se asocia mucho a hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Los lacunares, sí, exacto, exacto. Muy bien, entonces ya vas uniendo, ¿no? Cuando estés en neuro vas a hacer estas fusiones, ¿no? Es chévere esto. ¿Y eso cómo lo estudias? Los microinfartos con resonancia magnética, ¿no? Resonancia magnética. Entonces te permite estudiar los microinfartos, ¿no? A nivel sobre todo de la base del cerebro. Ahí va más, ahí va más. Ojos, el fondo de ojo. Cuando estés en oftalmo, ¿no? ¿Qué vas en el fondo? Clasifica. Te van a preguntar clasificaciones del fondo de ojo. Doctor, ¿qué me debo saber acá? Puntualmente, clasificación de fondo de ojo por retinopatía hipertensiva. O sea, esto se estudia a nivel de retina. Doctor, si a mí me clasifica un grado 3, grado 4, ¿hay tratamiento? No, lo único que te dice es que tienes que controlar la presión arterial, que las complicaciones de la hipertensión van a nacer de ese sentido. Entonces, es importante recordar eso, ¿ok? Es muy importante que ustedes dominen ese cuadro. Ahora, una hipertensión, una retinopatía hipertensiva de grado 1, la única diferencia es entre el diámetro de la arteria y la vena a nivel de retina. Una retinopatía grado 2 se van a encontrar los famosos cruces arteriovenosos. Esa es pregunta de examen. Una grado 3 aparecen los exudados y también las hemorragias. Un grado 4 aparece el famoso papiledema. Esa es pregunta de examen. Siempre han preguntado, por ejemplo, mira que vamos a poner subrayado, han preguntado los cruces arteriovenosos, retinopatía grado 2, han preguntado papiledema, retinopatía grado 4. Ya han preguntado esto. ¿Ok? Y por ahí también creo que hay una pregunta, pero en ENAN creo, de exudados y hemorragias. Entonces, ¿de qué pregunta? Pregunta. Pues. ¿De que eso influye en el tratamiento de la retinopatía hipertensiva? No. Lo único que te dice es que tienes que hacerle nada más un control adecuado de hipertensión arterial. ¿Ok? Eso es muy importante. Acá es microinfarto. Microinfarto. ¿Ya? Resonancia con microinfarto. ¿Ok? Entonces, eso es para que más o menos puedas tener una idea de cómo vas a dar el tratamiento y hacia dónde vas a apuntar. ¿Ok? Y acuérdate que el papiledema se asocia a la hipertensión maligna. Pues, ¿no? A la hipertensión maligna. Acá lo ponemos acá al costado. Pero es un concepto, como te digo, un poco antiguacho. Pero por ahí si se te filtra alguna pregunta, siempre es bueno saberlo. Entonces, ¿por qué tratamos al paciente? Por las complicaciones, hermano. Por eso tratamos al paciente. ¿Ok? Por eso tratamos al paciente. ¿Dónde? A, asociación a aneurisma de aorta. Asociación a aneurisma de aorta. Perfecto. Doctor, vamos a tratar al paciente entonces. ¿Qué te parece? Las guías, tú sabes que están ahí, son demasiada información, pero tenemos que mostrar tratamiento. Pues. ¿Cómo tratas farmacológicamente? A ver, ¿qué es lo primero que tú le dirías a un paciente hipertenso? Lo primerito. Bueno,
Lo que tú tienes que saber es que cada cosa que tú le digas en el tratamiento no farmacológico le va a sumar para bajar la presión arterial. Eso no te olvides, ¿ah? No te olvides. Cada cosita le va a sumar para bajar la presión arterial. Perfecto, muy bien, Ana. La primera cosa que tú le tienes que decir es que baje peso. Así de sencillo, no hay otra. No hay otra. La baja de peso es el que más te baja los milímetros de mercurio. Más o menos se dice que por cada 10 kilos, ojo, más o menos, tú dices así, por cada 10 kilos, así, ¿cuánto me baja? Esto me puede bajar en promedio, ojo, en promedio me puede bajar de 5 a 20 milímetros de mercurio. De 5 a 20 milímetros de mercurio. Bastante, ¿no? De 5 a 20 milímetros de mercurio. Es bastante, ya es bastante, ya, por cada 10 kilos. Entonces, mínimo que baje, pues. Nadie te baja tantos milímetros, nadie como el peso, nadie como el peso. Segundo, doctor, pero el peso ¿qué es? Pues, ¿no? Es ejercicio, dieta, ¿no? Si solamente hiciera dieta, no voy a hacer ejercicio, doctor, no te voy a mentir. Voy a hacer dieta, una dieta DASH, una dieta netamente natural, hermosa. Con dieta máximo 10 milímetros de mercurio. O sea, en otras palabras, tienes que hacer ejercicio con dieta. No hay forma. Ya, doctor, ¿sabes qué? Voy a comer mi sándwich y todo, pero sí voy a hacer ejercicio. No, ya, no me pides comer DASH, es tontería. Solo ejercicio. Actividad física. Eso voy a hacer yo. Lo demás no, quiero gozar la vida, quiero comer rico. 5 milímetros de mercurio. Pucha máquina. O sea, la mejor manera es juntar dieta con actividad física, eso te va a rendir en baja de peso. Acuérdate que 80% de baja de peso es dieta, 20% es ejercicio. Entonces, acuérdate. Entonces, es importante recordar esto. ¿Sabes qué, doctor? Voy a comer menos sal porque estoy que le echo mucho al tema. Voy a bajar la sal. Mira, con que tú comas menos de 1 gramo al día, esto, ¿sabes cuánto baja? 5 milímetros de mercurio. Doctor, yo le estoy entrando mucho al trago. Le voy a bajar el tema. ¿Le vas a bajar el trago? Sí, perfecto. ¿Cuánto te va a influenciar esto? 3 milímetros de mercurio. O sea, en otras palabras, no te influye mucho. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la variable que nos influye más en la bajada de la presión arterial? El peso. El peso. Pregunta que me hacen acá. Estefanía. ¿Cuánto tiempo por semana se recomienda hacer actividad física para que se considere efectiva? Buena pregunta. Para actividad física efectiva se recomienda actualmente mínimo 30 minutos por 5 veces a la semana de actividad intensa. ¿Qué quiere decir actividad intensa? Mínimo más de 300 kilocalorías que quemes en actividad. O sea, en otras palabras, eso que tú paras engañando, diciendo que haces ejercicio, no es ejercicio. Tienes que hacer mínimo 300 kilocalorías, mínimo 5 veces por semana. Eso es el gol estándar. Ese es el gol estándar. Para hablar de una actividad física que aporte al rendimiento cardiovascular. Si no estás en ese nivel, pues todo lo demás es sentirte bien con tu conciencia. Ya, eso es importante. Eso es muy importante. Pero acuérdense, son 30 minutos, pero de intenso. Ojo, intenso es 300 kilocalorías mínimo en 30 minutos. Es bastante. Es bastante. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Hazle 1 hora. De 30 a 1 hora. Haces 300 kilocalorías a tu ritmo, bailando, lo que tú quieras. Pasas 300 kilocalorías, estás cachete. Pero si tú quieres media hora, intenso. Para que sea 300 kilocalorías, es intenso. Entonces, son detalles que tú vas a ir jugando. ¿Eh? ¿Por qué? Mira, para el examen, tú tienes que saber datos, así que yo te dejo, ¿no? Así pepas. Pero para la vida ya como médico, vas a tener que leer bastante y a interpretarlo también. Porque no solo se trata de leer, se trata de interpretar con pacientes. Y ahí vas a ver tú con tu práctica que hay pequeños conceptos que tienen que ser cardinales, que todo gira en torno a esos pequeños conceptos, que no tienes que haber estudiado tanto. Pero para descubrirlos tienes que estudiar tanto. O sea que no hay forma. La medicina es así, ¿no? O sea, al final te das cuenta que todo es fácil.
Pero para llegar a ese nivel de facilidad, tienes que haberte recorrido un caminazo para darte cuenta que no tenías que haberte recorrido todo ese camino. Es lo más alucinante. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es eso. Te estoy evitando que te metas una vuelta por la pura. Ya de frente del camino. ¿Para qué? Para que tú ya le mejores esa ruta con datos para tu paciente, ¿no? Ya tu cosecha va a estar mucho mejor, como se dice, ¿no? El punto 5 es bajar el alcohol. Bajar el alcohol. Doctor, en pacientes con hipertensión y artropatía, ¿cómo sería? No, pues tendrían que estudiar la artropatía, hermano. La artropatía y secundariamente ese es el manejo, ¿no? Porque de repente hay que consumir AINES y eso también influye en la presión arterial. ¿Se recomienda realizar ejercicio físico a una persona que su presión arterial no está controlada, iniciando su tratamiento? Por supuesto, por supuesto. Al único que no le recomendaría hacer ejercicio es a alguien que esté con una crisis hipertensiva. A cualquier otro recomiéndale, le va a hacer muy bien, porque durante el acto de ejercicio, si bien hay taquicardia y aumento de la presión arterial, hay una liberación de óxido nítrico brutal y que hace que la diastólica baje. Acuérdate, la que más mata con el tiempo es la diastólica, más que la sistólica, sino que la gente cree que es la sistólica. Incluso hay personas que dicen, ay, estoy con la presión alta, me duele la cabeza. ¿Cuánto es tu presión? 170,90. Ya te digo algo, la cefalea aparece cuando la diastólica es más de 120. Tú estás mintiendo a la gente. Ah, ya, doctor, entonces ya mejor, ya me pasó, ya, doctor, creo. Date cuenta, pero son detalles. En el ejercicio, ¿cuenta máquina o solo cardio para llegar al objetivo? Yo recomiendo a todos los pacientes hacer cardio. Cardio significa aeróbico. Aeróbico significa que te muevas, que bailes, que muevas todos tus músculos, que hagas movimientos sin aumentar la resistencia vascular periférica. Cuando hay personas que dicen, no, doctor, voy a bajar de peso, voy a hacer mis ejercicios, y se comienza a hacer pesas. Al hacer pesas aumenta resistencia vascular periférica y tu hipertensión empeora. Pero si tú ya has bajado de peso, has quemado calorías, estás haciendo protección cardíaca, estás en buenos valores, y luego secundariamente quieres ganar masa muscular, esa es otra cosa. Pero al inicio no lo vas a hacer con resistencia vascular, tienes que hacer full aeróbico y quemar toda la kilocaloría que puedas. Eso es el objetivo. La cefalea desde más de 120 en diastólica. La natación es el mejor ejercicio que puede existir. Natación es el mejor ejercicio, le gana a todos, porque mueves mayor cantidad de músculos que cualquier ejercicio. ¿A cuánta equivale en cantidad de alimentos esa cantidad mínimo de sodio de consumo al día? Depende de lo que comas, ¿no? Depende de lo que comas. Generalmente las comidas, las verduras, tienen bajo sodio. Todas las verduras tienen bajo sodio. El problema del sodio ocurre cuando hay carnes asociadas. Entonces las carnes tienen que ser no fritas, ¿no? Sino tienen que ser la mayoría de veces sancochadas y ahumadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí viene el sodio, ¿no? Y puedes reemplazar el sodio con sustancias que parecen sal, pero en realidad son cloruros de potásicos, ¿no? Soluciones de citrato potásico, o sea, son soluciones de potasio, básicamente, pero que te dan ese sabor de sal. Eso puedes hacer con estos pacientes cuando, sobre todo, ¿sabes? Mira, yo no le restringo, no te miento, yo no le restringo la sal a la gente, porque me parece que es una chorrada. Pero, ¿sabes a quién sí le restringiría la sal? A un paciente que está tomando mucho fármaco y no controla. Eso sí se benefician de la restricción de sal. Por eso que te la pongo en cuarto nivel, ¿ya? Para que más o menos lo recuerdes. Menos de 5 gramos es lo ideal. Menos de 1 gramo te controla la baja de presión. O sea, con menos de 5 ya lo cuidas, pero con menos de, que consuma menos de 1, definitivamente estás dándole el valor más, como dice, de baja de presión más potente, ¿no? O sea, si no baja mucho. O sea, por protección sería eso. O sea, en otras palabras, comer lo que te dan en el hospital. Qué buena. Entonces, eso es muy importante. ¿Ok? Cada uno de los factores es sumativo. No, lamentablemente, si tú haces dieta con actividad física, lo máximo que vas a llegar es a esto, ¿no? Por eso es que ¿cuánto tiempo tú le das a un paciente que pueda mejorar con tratamiento no farmacológico? 3 meses. Si no mejora en 3 meses, ya fue. Ya fue, cambia un poco el esquema, digamos, del algoritmo, que ya lo veremos después. ¿Ok? Muy importante.